lo comprendo. Tal vez nunca te vea, pero en Dios tú y yo sabemos. Nos une la esperanza, una fe y nuestro credo. Soy un poeta trovador que va por el sendero, soñando con un día encontrarme con mi dueño. Aunque no soy perfecto, quiero proclamar de tu majestad, llevar de tu luz en la oscuridad, llegar a la meta, ser parte del plan. Toma mi vida y úsala. Hoy es tiempo de cambiar. Es tiempo de cambiar. Tu amor al mundo. Ya no puedo esperar. Te quiero alabar. Mi vida hoy yo te la entrego. Muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición de Enlace con el Señor. ¿Cómo está pasando esta Semana Santa? ¿Está con más entendimiento, disfrutando más que otros años? ¿Sabe que cuando nos detenemos a ver los hechos como fueron en su origen, cómo se enriquece todo lo que estamos festejando? Reveemos la pasión, la muerte, la resurrección de Jesucristo. Encontramos una dimensión totalmente descuidada de nuestra vida. Dios todavía está allí y está esperando tu respuesta. La semana pasada consideramos posibles conflictos entre la ciencia y la fe bíblica. La fe bíblica se alimenta de todo lo que Dios creó, las evidencias de Dios en el mundo. La fe cristiana se basa y se alimenta del libro que es la Biblia, y también la fe crece cuando vemos cómo Dios obra en las vidas de quienes ponemos nuestra confianza en Él. La ciencia, por su lado, está pasando su tiempo descifrando cómo funciona todo este mundo tan intrigante en que vivimos. Pero antes de entrar en este tema, ¿qué sería el cristianismo sin la resurrección? Tal vez no importa que usted lo crea o no, o sí. Saben que leemos en 1 Corintios 15 todo un capítulo sobre lo que es la resurrección. Dice, si Cristo no resucitó, vana, inútil es entonces nuestra predicación. Wow, ¿qué está pasando aquí? Si Cristo no resucitó, entonces es inútil todo esto que estamos conversando hoy y siempre. Vana es también vuestra fe, dice la Biblia. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, porque la muerte entró por un pecado, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Dijo Jesús, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso lo dijo Jesús antes de partir, después de su resurrección y antes de partir al cielo. Podemos decir sus últimas palabras, de esperar ellos en Jerusalén para que viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces iban a tener poder para testificar de Él. También dice en Mateo Jesús, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura.
enseñándoles que guarden todas estas cosas. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Saben que estuvimos toda esta semana en ese retiro de varones que anunciamos la semana pasada, con un misionero brasilero que estuvo trabajando muchos años en las Amazonas, conviviendo en tribus para enseñarles su propio idioma. Vamos a retroceder un poquito. Viviendo con ellos para aprender su idioma y luego hacer una gramática, un idioma para ellos, recibir libros, traducciones de partes de la Biblia para enseñarles su propio idioma y compartir con ellos el Evangelio. Más de 300 días en la selva con estas personas indígenas, sin ropa, sin ningún tipo de vergüenza, y allí con su esposa, con sus hijos, a veces solo con otros indígenas y gente así. Qué interesante las charlas que hemos tenido en esta semana. Y ya le vamos a estar invitando para este próximo jueves, donde otro señor nos va a visitar desde Francia para compartir algo parecido de nuevas tribus. Pero hoy estamos diciendo, si creo o no creo en la resurrección, afecta totalmente mi fe. No puedo pretender ser cristiano si no tengo un entendimiento de las bases bíblicas para creer en la resurrección. Pablo decía, creí, por lo cual también hablé. Creí. Primeramente tenemos que creer. Después de creer, entonces vamos a querer compartir la fe con otras personas. Mientras no creemos, no estamos muy convencidos de nada, boca cerrada, no entran moscas. Entonces, más adelante en Romanos 9, dice, pueblo que no era el pueblo de Dios, pueblo que no era amada por Dios, ahora Dios lo llama pueblo mío, amada e hijos de Dios. Pueblo que no era pueblo, se refiere a los gentiles, los que eran politeístas, muchos dioses. Y entonces Dios se presenta como el único Dios verdadero. Llamé pueblo mío y amada de Dios a un pueblo que nunca era. Qué interesante y qué desafío para ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Predicar al vecino primero, predicar aquí en Mercedes, en las ciudades vecinas y donde sea, donde se escuche esta edición de enlace, pero llevando un evangelio, porque yo creo. Vamos a ver más de esto. La Biblia es un documento histórico que no se pone a prueba en un tubo de ensayo, sino que se le aplica la prueba de la histórica, o sea, la prueba histórica y legal. Para probar que fuiste al trabajo la semana pasada, la única forma de probarlo es tener testigos de quienes te vieron, que si marcaste tarjeta al entrar, algún tipo de trabajo tuyo realizado y presente en ese lugar de trabajo, personas que dan fe de tu ausencia en otros lugares, en horarios de trabajo, alguna cámara de seguridad, pero no se puede comprobar de que estuvo o estuviste en el trabajo la semana pasada utilizando un laboratorio. Algunos preguntan si la Biblia se puede comprobar científicamente. ¿Qué pregunta? Pero es muy común. Probar la Biblia científicamente. Vamos a poner la Biblia dentro de un tubo de ensayo. ¿O qué vamos a hacer? Anteriormente hemos hablado de la ciencia de la arqueología, que desentierra ruinas y lugares perdidos que relata la Biblia. Entonces van con la Biblia en la mano, dicen, aquí
dice la Biblia que ocurrió una guerra. Bien, van metiendo la pala, el cepillito para sacar el polvito, descubren objetos que dan prueba. La ciencia de la arqueología es un aliado valioso para los que queremos fundamentos para nuestra fe. La semana pasada dijimos que de ninguna manera se puede cometer suicidio intelectual para llegar a ser cristiano, sino lo contrario, alimentar nuestra mente con las pruebas, con lo que dice la Biblia, lo que dice nuestro sentido común de lo que nos rodea en este mundo, las evidencias para decir, creo, Dios existe, Dios obra en mi vida, Jesucristo vivió y murió en una cruz, vivo en el año 2016, porque hace tantos años para atrás, Cristo vino a este mundo en esa primera Navidad, y en esa Semana Santa dio su vida en la cruz, como estaba profetizado. Tengo fundamento para mi fe. También allí las evidencias, entonces, son necesarias. Un juzgado penal, donde una persona con el fallo sobre las evidencias puede pasar 8, 12 años en la cárcel. Es importante. Usan un laboratorio para llegar a esta conclusión. Usan testimonios, objetos relacionados con los acontecimientos, un cuchillo, una pistola, las huellas digitales y también la proximidad a los hechos a la hora del crimen. ¿Qué si no son verdad los testimonios? Quisiera leer de este libro. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos hablando de evidencias que demanda un veredicto? Un libro por este escritor, Josh McDowell, que era un agnóstico, ateo, burlón de los cristianos, diciendo en la universidad donde él estudiaba leyes que no tenía ningún fundamento. Estos cristianos dijeron, bien, comprobanos que la resurrección de Jesucristo es una farsa. Entonces él contento dijo, esto va a ser pan comido. Pero al estudiar la Biblia para sacar las evidencias que pensaba que serían a su favor agnóstico, se convirtió en cristiano. Y ha recorrido más de 500 universidades demostrando que la fe cristiana tiene fundamentos seguros. Así que este libro, más que un carpintero, es un libro más pequeño, más sencillo, de aquel que yo les decía, evidencia que demanda un veredicto, por el mismo autor. Les leo un párrafo, dice, contestando esto, ¿qué pasa si los testimonios no son verdad, si son mentira? Confío en los testimonios de los apóstoles, porque 11 de esos hombres murieron como mártires debido a que sostuvieron con firmeza dos verdades: la deidad de Cristo y su resurrección. A estos hombres los torturaron y flagelaron y al final sufrieron la muerte mediante algunos de los más crueles métodos entonces conocidos. Pagaron con su sangre esta creencia. Creí, por lo cual también hablé. Entonces está una lista de 11 de estos hombres. Se podría incluir también San Pablo, que fue decapitado, pero Pedro, por ejemplo, crucificado, y pidió ser crucificado cabeza para abajo porque no era digno de morir como su Señor. Pero la mayoría fueron traspasados por una lanza, una espada, crucificados, flechas, etc. Después de torturas crueles. Entonces, alguien dirá, muchos han muerto por una mentira. Pero ellos pensaban que era la verdad. Muchos soldados mueren por una mentira. Muchos países se levantan en armas creyendo en una ideología, en quien los mandó a la guerra. Y sabemos que mayormente las guerras son pura mentira.
dan su vida por esa mentira, pensando que es verdad. Pero estos hombres, sabiendo exactamente lo que estaba pasando, ellos sabían la verdad, sabían quién era Jesús, sabían que si Jesús era un impostor o si era realmente el Hijo de Dios. Pedro decía, tú eres el Hijo del Dios viviente. Cuando otros discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Jesús dice, ¿y ustedes, discípulos, los 12, a dónde van a ir? ¿Se van a ir también? Ellos dijeron, no, tú tienes palabras de vida eterna. Los discípulos sabían si era verdad o no. Estos que dieron su vida, pagando con su sangre lo que ellos creían, sabían si Jesús era impostor o si era verdadero. Si inventaron ellos la historia de la resurrección o si realmente Jesús había resucitado. Ellos habían vivido con Jesús desde el principio de su ministerio público hasta su ascensión. Ellos eran testigos presenciales entonces de su vida, de su muerte, de su resurrección, de su ascensión. Jesús estuvo con ellos y después de su muerte y hasta con 500 personas a la vez. 500 personas, testigos presenciales de Cristo resucitado. No era un fantasma, no era un impostor, no era alguien que pasaba por Jesús, no, era Él. Entonces, todo esto sucedía durante un espacio de 40 días. Esto lo leemos en el libro de Hechos, capítulo 1. Durante 40 días Jesús caminaba y hablaba y aparecía y desaparecía, estando con sus discípulos hasta el día que fue recibido arriba. Entonces, luego de la cortina, de un poco de música con los horarios, vamos a estar viendo más acerca de la resurrección y leyendo en la Biblia acerca de Él. Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer. Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto te quiero agradecer. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Venciste el mundo pecador con tu gran amor. Ahora el Padre te ha exaltado al más alto lugar. Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto te quiero enaltecer. Queremos leer un poquito aquí en Mateo 27, que es donde nos habla de la resurrección. Saben que el Nuevo Testamento tiene Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son 4 libros, 4 evangelios, con distintos destinatarios. Mateo escribe para los judíos, Marcos tiene un evangelio mucho más ágil y escribe para la mente romana, que estaban acostumbrados a la guerra, a la obediencia. El buen soldado es una persona activa, dinámica, obediente, sin preguntar nada. Y presenta a Jesús en Marcos como
siervo de Dios. En Mateo, entonces para los judíos fue como rey que lo presenta a Jesús. En Marcos, otro escritor como testigo presencial escribe a Jesús, de Jesús como un hombre obediente, de mucha dinámica. Es un evangelio rápido, de mucha acción y poca charla. Lucas es un evangelio documental escrito por un médico, Lucas, para la mente griega, la mente educada. Y entonces esta película que vamos a ver a continuación es otro pedazo de la película completa de Jesús, 1979, original latino, donde se basa en forma documental en el Evangelio de San Lucas. Y Lucas entonces presenta a Jesús como el hombre perfecto, que era la mentalidad griega, inteligente y eficiente físicamente. Juan, el cuarto evangelio, presenta a Jesús como el Hijo de Dios, como el Dios eterno. Dice, en el principio fue el Verbo, fue con Dios y era Dios, y fue en el principio con Él. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús, el Verbo, la acción de Dios, la acción visible, está entre nosotros, y es el que también al final de cada uno de estos evangelios da su vida, relata su muerte, su resurrección, su ascensión. Entonces, habíamos quedado en Mateo capítulo 27. La declaración del centurión, del capitán romano, un hombre pagano, dice, verdaderamente este era Hijo de Dios. Verdaderamente, no hay duda. Vio morir a Jesús. Había visto morir a mucha gente en la cruz, que eran delincuentes, que eran hombres normales, que desde su desesperación blasfemaban, insultaban, acusaban de todo. Pero Jesús, desde su cruz, dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Recordó a su madre, dice Juan, cuídamela. Prestó atención al delincuente al lado, dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y entonces Jesús fue enterrado, fue sepultado en una cueva de José de Arimatea, un hombre rico, un discípulo secreto, pero que se ocupó. Fue a Pilato, dice Pilato, quiero el cuerpo de Jesús. Y entonces retiró el cuerpo de Jesús, lo envuelve en una sábana limpia, dice, lo pone en su propio lugar de sepultura y pone allí una gran piedra. Jesús ocupó el lugar de muerte de José. Jesús había ocupado el lugar de la muerte en la cruz de Barrabás. Jesús había abierto la puerta a aquel delincuente que confió en él, la puerta del cielo, diciendo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ponen una guardia a cuidar la tumba para que no pase nada, para que no se escape Jesús, para que no venga, porque se acordaban que Jesús había dicho, voy a resucitar al tercer día. Entonces hay un sello romano allí. Cualquiera que movía un sello romano moría. 16 soldados cuidando. Y entonces Jesús no podía salir vivo de esa tumba. Pero entonces dice, el primer día hubo un gran terremoto, porque el ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Casi una burla de todo ese poderío, y acá el ángel sentado. Su aspecto era como de un relámpago y su vestido blanco como la nieve. De miedo los guardias temblaron y quedaron como muertos. Así que Jesús se presenta. Dice, Jesús les salió al encuentro a las mujeres que habían ido allí.
Ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. ¿Cuántas cosas más tenemos para leer? Pero les dejo con deberes para lo que resta de esta semana o para seguir disfrutando de lo que no es para una semana en particular, sino para toda la vida. Nuestra vida toma la bendición de Dios, el perdón de Dios, la comunión con Dios, día a día. No es una cosa tampoco de ir una vez a la iglesia por semana y decir, bueno, ya está todo, cumplí. No, es amarlo a Dios, conocerlo, conocer su libro. Y entonces vamos a ver una partecita de esta película y volvemos con el saludo final. Es verdad, apareció ante Simón. Primero no lo reconoció. Sí, se fue por el camino a Emaús. Sí, se fue por ese camino. Qué extraño que se fuera por ese camino. Paz a ustedes. ¿Por qué están asustados? ¿Por qué tienen esas dudas en su corazón? Miren, mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos como ustedes ven que tengo yo. Lo que me ha pasado es aquello que les anuncié cuando estaba con ustedes. Que había de cumplirse todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los libros de los profetas y en los salmos. Está escrito que el Mesías tenía que morir y resucitar al tercer día. En su nombre y comenzando desde Jerusalén hay que anunciar a todas las naciones que se vuelvan a Dios, para que sus pecados les sean perdonados. Ustedes son testigos de estas cosas. Y yo enviaré sobre ustedes lo que mi Padre prometió. Pero ustedes quédense aquí hasta que reciban el poder que viene del cielo. Señor os bendiga y os acompañe. Se me concede todo el poder sobre la tierra y los cielos. Id entonces y enseñad a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando a obedecer todas las cosas tal como os lo he ordenado. Y recordad. La resurrección de Jesucristo, Hijo de Dios, después de su muerte, resucita, habiendo pagado con su sangre como aquella Pascua por nuestros pecados. La Pascua, la sustitución de sangre por la liberación de gente que estaba esclava. Arrancó en la historia en Egipto y ahora para nosotros, a través de Jesucristo, en el Nuevo Testamento de la Biblia, Jesús muere en la Pascua para nuestra liberación espiritual, de la muerte espiritual. Dice la Biblia, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Pero dice que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Les dejo un versículo para los que hemos creído. En base a la resurrección, de todo un capítulo, 1 Corintios 15, dice, así que, hermanos míos amados, así que, en base a, estas dos palabras son muy importantes, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. San Pablo, como dijimos al principio, dice, creí,
por lo cual también hablé. Que podamos compartir esta fe, vivir esta fe, y aquel que no la tiene, estudiar lo que está escrito aquí, que es palabra de Dios, para poder disfrutar de todas las bendiciones que Dios quiere compartir contigo. Que el Señor los bendiga en esta Pascua y todos los días hasta que Él venga a buscarnos. Proclamar de tu majestad.